tardes, mi nombre es Asunta Barlese y a partir de este momento voy a hablarles sobre la obra de un personaje con un pensamiento muy especial, que llegó a expandirse a nivel mundial, un hombre cuyos roles de esposo, padre y pedagogo le antecedió el ser abogado, pero que dejó el mundo de las leyes para sumergirse en el papel de maestro, papel que aún 20 años después de su muerte es de gran trascendencia universal. A continuación, desarrollaré el tema Educación emancipadora desde el derecho hacia una visión transdisciplinaria. Hablar de la generosidad al enseñar desde el punto de vista de Paulo Freire es sencillamente entender que quien enseña y se guarda para sí conocimientos que posee no está siendo generoso. Y a veces pudiéramos preguntarnos qué es esa generosidad de la que habla Paulo Freire. ¿Será obsequiar cuadernos, lápices, regalar libros, impartir clases gratis? No obstante, es importante profundizar en esta afirmación, porque lo más importante es que cuando se habla de generosidad al enseñar, es obsequiar herramientas para fortalecer el pensamiento reflexivo, para engrandecer las actitudes de quienes escuchan al maestro, abrir tendencias a obtener mayores conocimientos, a incentivar, a vincularse con el entorno y sobre todo hacer surgir en los estudiantes incógnitas que le motiven a preguntarse constantemente el porqué de las cosas. Ahora bien, desde el derecho, esa generosidad pedagógica se ve reflejada en hacerle conocer al estudiante sus deberes, obviamente, pero también hay que darle a conocer sus derechos, porque en la vida tiene que existir una proporcionalidad, pero generalmente se remarca en los estudiantes solamente sus deberes, dejando a un lado los derechos. Entonces, es importante que la imposición de cumplir con las obligaciones también se debe incentivar el conocer los derechos, porque de lo contrario se castra en el estudiante sus facultades a opinar o disentir desde sus inquietudes. Ahora bien, pasando al pensamiento crítico y su perspectiva desde el desarrollo, vale comentar que Freire afirmaba que quien poseía conciencia crítica es posible que asuma posturas críticas. Entonces, por eso es importante estimular el desarrollo del pensamiento crítico en los distintos ámbitos donde se desarrolla el proceso de enseñanza. Pero para ello es importante tomar en cuenta las características y la subjetividad presente en cada individuo, pues ello puede estar sujeto a las motivaciones inmersas en esto. Y esto puede ser positivo para el logro de sus aprendizajes. De todas maneras, ese aprendizaje es importante, es esencial que esté asociado a la capacidad de analizar críticamente los eventos o sucesos que se producen en su medio social. Por ello es importante incluir en este proceso la cultura de la pregunta. ¿Por qué? Para que cuando se propicia la duda ante un conocimiento, entonces surgen cuestionamientos, problemas, y a partir de allí pueden surgir las posibles soluciones. Freire decía que generalmente el maestro respondía las preguntas que no se le hacían. Con respecto al pensamiento crítico desde el derecho, se puede indicar que éste invita a debatir, a interpretar la ley, a analizar los hechos legales, a hacer deducciones que siguiendo la lógica jurídica permita llegar a la verdad jurídica, centrando especialmente en la objetividad, integridad e imparcialidad, elementos importantes dentro del campo del derecho. Entonces, por eso es importante dentro del manejo judicial, de los casos judiciales, direccionarse precisamente en llegar a convencer sobre los elementos jurídicos, sobre las bases jurídicas, los instrumentos jurídicos, en lugar de que existan imposiciones. Pasando a la educación transformadora, visión desde el derecho, entonces
Aquí habría que preguntarse, ¿qué es transformar? ¿Qué quiero transformar? ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces es importante que aquí se hable desde el punto de vista de la educación formal y la educación no formal, porque el hombre comienza a transformar su pensamiento desde muy pequeño en la familia, con la introyección de valores, creencias de ese núcleo familiar. Y luego, con el transcurso del tiempo, va hacia la educación formal, donde también va a recibir la incidencia del pensamiento de ese entorno, de sus maestros, de sus compañeros. De tal manera que esa educación esté basada, esa educación formal, en un pensamiento crítico, reflexivo, en el diálogo, en la acción creadora y activadora de potencialidades, que no más que una formación humana destinada a que su incorporación a la sociedad sea dentro de parámetros que le permita obtener los mejores resultados para desarrollar su vida de la mejor manera, lo que invita a transformar a la persona desde sus sueños, anhelos, creencias y valores. Y para ello, ahí va a estar el derecho para asistirlo, para cuando sea necesario reclamar una justicia y unas leyes, basándose en el respeto y en el cumplimiento de las mismas, observándose en todo momento la imparcialidad, la igualdad y la equidad. Introducirse en la educación liberadora y su vinculación desde el derecho es introducirse en una educación liberadora que haga posible abrazar los propios ideales, los proyectos y no arroparlos con los credos y planes de otros. Y de manera decidida asumir que desde cualquier lugar puede llegar a construirse un futuro de mayores expectativas, más halagueño, cuyas dimensiones permitan expandir las alas del crecimiento en todas las áreas posibles. Hablar de libertad desde el derecho no es poder ni capacidad derivada de la naturaleza, sino simplemente es un concepto que nace de las sociedades en la búsqueda por obtener una convivencia armónica. Hay que mencionar que la libertad desde el derecho está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta es una facultad que tienen los ciudadanos para proceder según su voluntad, y aun cuando se pretenda actuar en beneficio propio, no puede estar alejado ese proceder del bien común, y además debe estar ceñido al cumplimiento del respeto por la ley. Tocar el punto de la educación emancipadora desde el derecho es trasladarse a las entidades educativas como los ámbitos, espacios que pueden originar emancipación o bien promover los procesos de exclusión. Es decir, en esta dicotomía, inclusión, exclusión, reside la gran responsabilidad de las escuelas de constituirse en un espacio apropiado y consecuente en su proceder ético, social y político. De allí que la educación emancipadora está aparejada al trabajo liberador y contradice a aquella educación subordinada a otros intereses que no sean los de convertir a sus educandos en seres responsables, capaces de conocer y de crear su propia historia. El derecho desde la educación emancipadora se centra en esa oposición a la opresión, es decir, que se opone a la esclavitud, a la coacción, la manipulación, las persecuciones, la indiscriminación, pero sobre todo se enfoca en la autodeterminación, es decir, que toda persona tiene la potestad de decidir en cuanto a sus creencias, ideologías, opiniones y actuaciones. Y por ello se ha de inculcar que el respeto garantiza la paz y vista como valor en el derecho, conduce al diálogo, al respeto y a la tolerancia, sin obviar que es base de la democracia. En líneas generales, la educación emancipadora vista desde la transdisciplinariedad implica concebir una formación no centrada exclusivamente en la recurrencia de repeticiones de conceptos, teorías o fórmulas matemáticas. Por el contrario, es enrumbar el pensamiento y las acciones hacia la amplitud de las más variadas esferas y desde múltiples disciplinas, entre estas llevar los postulados del derecho al campo de la educación, inmolando la paz,
la igualdad en sí a los derechos humanos y sus efectos en el proceso formativo del ciudadano. La vista desde el derecho hace posible la transformación de realidades presentes y futuras, siendo esa transformación de carácter positiva al ser liberadora y garantes de derechos, que al hacer emerger un pensamiento reflexivo permite analizar, debatir y conjeturar desde la paz, la solidaridad y la participación sin que exista segregación alguna. Paulo Freire tuvo infinidades de frases, nos enseñó grandes conocimientos que perdurarán por el tiempo. Y es difícil seleccionar una frase, un pensamiento, porque todos están cargando de gran sapiencia. Pero me atreví, después de revisar algunas de sus frases célebres, tomar esta. Ninguna persona ignora todo. Nadie lo sabe todo. Todos sabemos algo. Todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Yo entiendo que el conocimiento es interminable. Cada día aprendemos cosas nuevas. Cada día debemos regalar eso que nosotros aprendemos o que conocemos para entonces sembrar ese conocimiento en otro. Por eso tenemos que estar abiertos no solo a incorporar nuevos conocimientos, sino también a obsequiar esos conocimientos. Buenas tardes.